Hola queridos amigos del canal Jesús en mi hogar. En el día de hoy hemos preparado un podcast o un video para ustedes. Bueno, hoy estaremos hablando de una de las parábolas de Jesús. La Biblia registra muchísimas parábolas. Pero, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia con una enseñanza, una moraleja, con un propósito de instruir a alguien o en fin, para dejar una enseñanza. Así es. ¿Sabe que yo tengo aquí una definición de qué es una parábola? Parece muy acertada esta definición. Parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. El término castellano parábola proviene del griego parabolé, que significa colocar una cosa al lado de otra, con el propósito de hacer una comparación. Por eso vemos que las parábolas siempre se utilizaban para hacer una comparación, colocar algo al lado de otro. Wow, interesante, pero ¿solo Jesús contó parábolas? Bueno, no. También podemos ver, por ejemplo, a Natán, de que él le contó una parábola a David cuando David estaba en pecado. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 12. Y nos dice de que Natán le contó una parábola. Y en esta parábola decía de que un hombre rico tenía muchas ovejas. Y un hombre pobre tenía pocas ovejas, o sea, tenía una sola oveja. Y al hombre rico le llegaron unas personas, y él fue y mató la oveja del pobre, y se la puso. Entonces David dijo que este hombre era digno de muerte, y Natán le dice, ese hombre eres tú. También podemos encontrar una parábola en Jueces 9. Sucede que aquí uno de los hijos de Gedeón, llamado Abimelech, había matado a todos sus hermanos con el propósito de hacerse el rey y había sobrado uno de estos. Este hermano llamado Jotam le relata una parábola al pueblo que había aceptado a Abimelech como rey, el cual le dice así: fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo, le dijo, he de dejar mi aceite con el cual por mi honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. En resumen, rechazó porque él sentía que tenía una labor más importante, dar aceite. Y luego se le pregunta a la higuera, la cual dice, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Nuevamente rechaza porque siente que tiene una labor más importante. Se le pregunta también a la vid, y la vid dice, ¿he de dejar yo mi mosto que alegra a los hombres para irse grande sobre los árboles? O sea, rechaza nuevamente. Y luego se le pregunta a la salsa, y esta sí acepta. La salsa no tenía nada importante que hacer. De esta manera, Jotam le dice al pueblo que habían elegido a un sin oficio, a una mala hierba como su rey, y no a nadie importante ni a nadie que le fuera a hacer un bien. En los tiempos de Jesús, no solo Jesús contó parábola. Los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley, todos ellos contaban parábolas. Pero esto lo utilizaban como una herramienta para señalar la condición del pueblo. Ellos cargaban al pueblo de leyes que tenían que obedecer, y cuando el pueblo no obedecían, entonces ellos contaban parábolas para señalar la condición de ellos. Las parábolas siempre se utilizó para no hablar directamente hacia alguien o señalar una situación en específico, sino que por medio de las parábolas pudiese señalarse la condición de la actualidad o hacia alguien que estuviera en falta. Y por eso los sacerdotes utilizaban eso para señalar al pueblo por el error o el pecado que ellos consideraban que estaban cometiendo y a la que ellos deberían someterse. Es igual que en los tiempos de ahora. Nosotros no podemos señalar a alguien de manera directa si algo consideramos que está mal o está en falta, porque eso es, diríamos, malo. Ellos igualmente en ese tiempo no señalaban al pueblo de manera directa porque
eso es hacer una acusación. Pero sí era válido utilizar una parábola. Y déjame decirte que las parábolas eran muy comprendidas por el pueblo. La gente la entendía muy bien. Pero no podían hacer nada porque eso simplemente era una parábola. No era una acusación directa. Ahora bien, ya sabemos que no solo Jesús contó parábolas, pero Jesús, al contar parábolas, nosotros debemos preguntarnos ahora, ¿utilizó Jesús las parábolas con el mismo objetivo, la misma forma con la que ellos utilizaron las parábolas? Claro que no. Claro que no. Jesús utilizó parábola y era válido utilizar parábola. Pero Jesús, en vez de hacer una acusación o señalar al pueblo o señalar a alguien por esa condición, más bien dejaba una enseñanza. Dejaba esa historia que aludía al corazón de los oyentes. Y déjame decirte que ellos, cuando escuchaban a Jesús, eran atraídos hacia Dios. Muy pocos de ellos se sentían mal porque Jesús contaba parábolas, sino que esa enseñanza que Jesús le dejaba a ellos, al pueblo, podían atraerlo a Dios y aludir a su corazón y quebrantar su corazón y del pecado, pues ser retraído a la verdad, al arrepentimiento. Así le contaba Jesús parábolas al pueblo. Sí, exactamente como dices, Jesús utilizó parábolas con el propósito de redarguir a las personas, de corregir y de instruir en justicia. Y hoy hablaremos de la parábola que se encuentra en Lucas 10, específicamente en el versículo 25, que dice que un doctor de la ley se levantó, ¿verdad? Y fue donde Jesús para probarle. Me llama la atención esta parte que dice que fue para probarle, es decir, no fue con la intención de aprender, sino de más bien de hacerlo quedar mal con la respuesta que Jesús pudiera dar. Y le hace una pregunta que es muy interesante analizar, porque el doctor de la ley le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una vez más queda demostrado que ellos creían que la salvación era por obras, era por su propia justicia. Entonces Jesús les responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque se supone que si él era maestro de la ley, tenía que saber qué había que hacer, ¿verdad? Y Jesús le dice eso, ¿cómo lees? Y entonces dice que respondiendo le resume, ¿verdad? Los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿verdad? Sigue ahí con él. Pero entonces el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y uno pudiera decir, wow, ¿y cómo él hace esta pregunta? Y ellos no sabían quién era su prójimo. Se estaba dando una situación y era que los judíos entendían que de por sí los samaritanos no eran su prójimo. Ya ellos estaban claros con eso, ¿verdad? Que eran paganos, que eran pecadores, los publicanos no eran su prójimo. El problema de ellos era entre ellos mismos. ¿Cuál de ellos, de su propia casta, era su prójimo? Y entonces Jesús comienza a narrarle esta parábola que comienza específicamente en el versículo 30. Sí, Natalie, esa parte que tú mencionas aquí es muy interesante, porque este maestro de la ley va a donde Jesús para tentarle. Y esta parábola que vamos a leer en el libro de Lucas es una palabra que viene en respuesta a la situación que se estaba dando en el momento con el maestro de la ley. Porque casi siempre las parábolas venían en respuesta a una circunstancia, a una situación y a una pregunta o a algo que se estuviese dando en el momento. Por eso Jesús, cuando ve a este hombre que le tientas y le hace la famosa pregunta a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Tú sabes que si Jesús hubiese respondido a este maestro de la ley quién era el prójimo, podría Jesús adelantar su hora. No era recomendable que Jesús respondiera a un problema que se estaba dando desde hace muchísimo tiempo. Eso era un problema teológico en los tiempos de Jesús. Porque en la escuela de los rabinos, las cosas que se discutían ahí era quién era mi prójimo. De hecho, no era si los samaritanos era su prójimo, porque ya eso estaba descartado. Era si quién era el prójimo dentro de los mismos judíos. Un problema teológico. Por eso este hombre le hace una pregunta muy interesante, que ahí estaban los oyentes, estaban sacerdotes y muchos seguidores de Jesús. Y estaban los discípulos también. Todos estaban ahí atentos. Y esa respuesta de Jesús podría adelantar su hora o continuar Jesús con su ministerio hasta llegar el momento. Pero Jesús, muy sabio, respondió con una de las herramientas que ellos también contaban y tenían para defenderse o señalar al pueblo. Una parábola. Por eso Jesús contó la parábola del samaritano. Y la vamos a leer en el libro de Lucas. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero el samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe que Jesús contó esta parábola? Porque a este hombre de la ley que preguntó: ¿quién es mi prójimo?, Jesús sabiamente le cuenta esta parábola. Allí estaban muchísimas personas, sacerdotes, estaban los discípulos, habían seguidores de Jesús. ¿Sabe que este hombre fue buscado por muchos de ellos? Sacerdotes, escribas, fariseos, todos los que estaban allí, buscaron a este hombre para tentar a Jesús. Pero Jesús, corriendo o evitando un conflicto, sabiamente cuenta esta parábola. A mí me gusta esta parábola porque Jesús no solamente contó esta parábola para evadir a este hombre, sino que rompió con un problema teológico que tenía años, que no se resolvía. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y sabe qué? Este hombre hizo una pregunta que en el momento fue movido de manera sincera. ¿Quién es mi prójimo? Él preguntó con sinceridad a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y no solo este hombre necesitaba esa respuesta, todos los que estaban ahí necesitaban esa respuesta. ¿Y saben qué? Los que estaban allí viendo este espectáculo de 2 maestros discutiendo un tema, también necesitaban esa respuesta de quién era el prójimo. Jesús respondió no solo a este hombre, sino a un problema teológico.
Cuando Jesús terminó esa parábola, le preguntó a este hombre, ¿quién crees tú que fue el prójimo? ¿Y qué respondió él? En el versículo 37 dice que el doctor de la ley le dijo que el prójimo fue el que tuvo misericordia. Bueno, y aquí podemos ver que él ni quiso decir que fue el samaritano, sino que dijo el que mostró misericordia, intentando evadir su conciencia lo más posible, porque él había quedado convencido de que el prójimo son todos, incluyendo los samaritanos, pero aún no quería decirlo por su posición y por su orgullo. Sí, tú sabes que eso era justamente lo que quería Jesús hacer con esta parábola, mostrar que nuestro prójimo no es alguien que pertenece a nuestra misma iglesia o alguien que pertenezca a nuestra misma fe, que nuestro prójimo no tiene que ver con casta o nacionalidad, sino que nuestro prójimo es toda persona que necesite nuestra ayuda. Cada persona que se acerca a nosotros o que nosotros nos acercamos a él es nuestro prójimo. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, todos ellos son nuestro prójimo. Aún personas que no sean de nuestra misma familia, si tenemos relación con ellos, algún tipo de vínculo, ese es nuestro prójimo. Así es. Pero Jesús preguntó algo. ¿Quién de estos tres? Esa fue la pregunta. ¿Quién de estos tres considera tú que es el prójimo? Y él respondió como dijo Marco. El que fue movido a misericordia. Ni siquiera quiso decir el samaritano. Hubiera sido duro decir que el samaritano fue mejor que el sacerdote y el levita. Y lo mejor de eso es que quien da la respuesta es el mismo doctor de la ley, y no Jesús se la dio desde el principio, sino que él se ve obligado a reconocer quién es el prójimo. A mí me gusta mucho esta parábola, Natalie, porque Jesús supo cómo salir, como se dice aquí, en medio de una situación que podía empeorar o adelantar su obra. Y eso que tú acabas de decir, quien da la respuesta de quién es el prójimo fue el mismo maestro de la ley. Evitó que Jesús dé una respuesta que podía causarle un problema. Ahora, la enseñanza que esa parábola dejó a todos los oyentes fue lo interesante. Porque todo el que estaba ahí, imagínate, buscaron un maestro de maestro. Y el maestro de maestro responde una pregunta de un problema teológico. Y si lo dijo el maestro de maestro, ya todo tiene que someterse a eso. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién de estos tres es el prójimo? El que fue movido a misericordia. Se rompió un problema teológico que tenía años discutiéndose. Y tú sabes, David, que me llama la atención que el maestro de la ley no guardaba los mandamientos, porque esa discusión que ellos tenían estaba claro que ni amaban a Dios ni amaban a su prójimo. Entonces él menciona, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero al no amar al prójimo, al no amar al samaritano, al no amar al publicano, estaban violando los mandamientos directamente. Exacto, como dice Santiago 2. Pero si tú guardas los mandamientos, si tú amas a tu prójimo por esa excepción de personas, no lo estás guardando, estás infringiendo. Que dice, si guardas los mandamientos, infringes un punto, te haces culpable de todos. Ahí mismo antes te dice que si haces esa excepción de personas, también eres culpable de los mandamientos. Bueno, muy interesante, Marcos. Pero papi, ¿qué otra connotación puedes sacar de esta historia? Muy buena pregunta, Ángel. Sabe que cuando uno lee esta parábola, uno comienza a verla de una manera espiritual. Y te voy a leer un poco de ella. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La palabra descender, cuando tú te pones a pensar qué pasaba por la mente de este muchacho o de este hombre que estaba en Jerusalén, tenía todo, pero le llamaba las cosas que estaban en Jericó y comenzó a descender.
Nótate que él ni siquiera va de compra a Jericó. Es todo lo contrario. Él lleva un bulto, él va cargado de pertenencia para Jericó. Comenzó a descender de Jerusalén a Jericó. Podía tenerlo todo allí en Jerusalén, pero sale cargado para ese lugar. Todo el que ha estudiado quién fue la ciudad de Jericó sabe muy bien que era una ciudad de mucha extravagancia, pero también mucha idolatría. Allí también se veían muchísimas cosas atrayentes, lujos. Era una ciudad muy bonita. Este muchacho tenía curiosidad de ir a Jericó y fue a Jericó, o intentó ir a Jericó. Pero dice, y cayó en manos de ladrones. Vamos a ver de manera espiritual a quiénes representan esos ladrones. Bueno, Satanás y sus demonios. Exacto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, pues de la tiniebla. Quienes despojaron de su pertenencia y lo dejaron medio muerto a este hombre, fueron esos ladrones. Fueron los demonios y sus ángeles. Ellos fueron los que lo dejaron medio muerto. Y dice aquí, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién era ese sacerdote? Alguien que ministraba en el templo. Y que era de Jerusalén, perteneciente al lugar donde este muchacho salía y comenzó a caminar hacia Jericó. Pero él, siendo uno de ellos, viéndole, se fue. También vemos que pasaba un levita por allí. ¿Y qué hizo el levita? También se fue. Se fue. Pero hay alguien que se detuvo. ¿Quién fue que se detuvo? El samaritano. Vamos a seguirlo viendo de manera espiritual. Este muchacho desciende de Jerusalén. ¿Quiénes eran los ladrones? Satanás y sus demonios. Satanás y su demonio, exactamente. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Bueno, los que ministraban en el templo. Muy bien. ¿Y quién era el samaritano? Jesús. Jesús. Jesús es el samaritano. Por eso es que cuando ellos lo dejan medio muerto, quien se detiene allí es Jesús. No hay otro. Que cuando nosotros estemos en condiciones medio muerto, se detenga solo Jesús. Si tú sabes, papi, que así como los judíos aislaban a los samaritanos, así es como nosotros aislamos a Cristo, que también esto podría ser una connotación o un paralelismo. Pudiera ser. Sí, es cierto. Con nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra manera de tratar a los demás, alejamos a Jesús de nuestras vidas. Tienes razón. Exactamente. Y vemos aquí, para ir ya finalizando esta parte, que el sacerdote se desvió del camino. Quizá pensó él, si alguien viniese y lo ayudase. Igual hizo el levita, pero no se detuvieron. Pero Jesús se detuvo. Hizo algo con este hombre que estaba medio muerto. Se detuvo, vendó, limpió sus heridas, le echó algo. ¿Qué fue lo que le echó? Le untó aceite y ¿qué más? Y vino. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y el vino? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Le montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro. Y algo dijo Jesús. Algo dijo este samaritano. Te pago esto y cuando yo regrese, te pago lo que falte. Exactamente. Él le dijo que cuando yo volviera, te pagaré lo que ha gastado. Y vemos aquí que el samaritano
lo dejó en un lugar seguro, que es Cristo Jesús. Y todos sabemos muy bien que él, cuando volviera, le iba a pagar lo que había gastado de más al mesonero. ¿Qué es el mesonero? La iglesia. La iglesia. Eso es un lugar de protección. Es un lugar de estabilizar a los que heridos están, mayugados por los adversarios, Satanás y sus secuaces. Si las personas son nutridas espiritualmente en ese mesón, si se le da el alimento correspondiente y si en verdad se le curase las heridas correctamente como deben ser curados, las personas pueden quedar estabilizados. Y el pago que va a recibir el mesonero lo va a dar el samaritano cuando volviese otra vez. Sabemos que es Cristo cuando vuelva otra vez. Todos nosotros hemos de saber que hemos de hacer la misma obra que el mesonero, de ayudar a nuestro prójimo, que mayugado está en el camino por los adversarios, aquellos que nos despojan de las cosas buenas y espirituales que hemos recibido en algún momento. Y más aquel que en algún momento estuvo como este en Jerusalén, de una manera espiritual teniéndolo todo, y comenzó a descender. ¿Sabe qué? Los descensos son peligrosos, muy peligrosos. Hay personas que descienden espiritualmente. Y nosotros debemos prestarle atención a esas personas que comienzan a descender, porque lo primero que le va a pasar es que los ladrones le van a despojar. Y tú sabes, David, que lo más peligroso de los descensos es que la persona que está descendiendo no se da cuenta. Porque este hombre empezó a descender y no percibió el peligro de los ladrones que le iban a hacer daño. A veces nosotros vemos ciertas señales aún en nosotros mismos, pero no las percibimos. Por ejemplo, ¿cómo yo saber si en mi vida espiritual yo estoy descendiendo o no? Fácil. Si yo antes estudiaba mucho y ahora casi no estudio. Si yo antes oraba y ahora como que ya no tengo como el deseo. Si antes yo decía, no, porque esa música no es de Dios, no es sacra, es muy movida, tiene batería, y ahora no es tan malo. Ahora yo puedo escuchar cualquiera, ahora no importa, porque lo que importa es el amor y las letras, y la música no importa. Si antes yo creía que debía vestir de una forma, porque la Biblia me decía, y los libros del Espíritu y Profecía, pero ahora yo entiendo que no, que eso no es tan malo, porque Dios lo que mira es el corazón. Si antes yo comía de una manera, pero ahora entiendo que no, que ya yo puedo comer ciertas cosas porque Dios quiere que yo sea feliz. Entonces todo esto son señales de que estamos descendiendo. Y es una obra, es un milagro del Espíritu Santo que nosotros podamos aceptar ese samaritano que nos dé la mano y nos levante. Porque en la condición en la que va quien está descendiendo es al fracaso. Y tú sabes que me recuerda a Dina, la hija de Jacob, que dice también la Biblia que Dina descendió. Al parecer Dina como que vivía en el campo y descendió a la ciudad. ¿De Sunem fue, Marco? Siquem. A la ciudad de Siquem. Entonces descendió y nosotros sabemos todo lo que le pasó ahí por estar descendiendo. A veces nuestros jóvenes quieren descender, quieren probar, pero terminan así, como este hombre, magullado y herido por el pecado. Entonces es ahí donde los adultos, ¿verdad?, experimentados, de más conocimiento, en vez de abandonarlo, lo que deben hacer es extenderle la mano, como lo haría Jesús. Claro que sí. Tú sabes que este muchacho sabía que en esos lugares frecuentaba darse esos atracos de esos ladrones. Pero él quiso ir a Jericó porque le llamaba el lugar. Y se aventuró a ir. Y sabe, es un milagro, como tú acabas de decir, Natalie, es un milagro que la persona puedan quedar aunque sea medio muerto. Hay esperanza si quedan medio muertos, pero algunos no lo cuentan. ¿Sabes, papi, que a veces las personas no quedan medio muertos, sino que mueren en el intento? Así es, Ángel.
Y es muy lamentable que esos casos todavía se dan en nuestros tiempos. Tú, mi querido amigo y hermano que me ves, si en algún momento has conocido valores, principios que guardabas, pero que ahora has rebajado esos principios y has descendido y has rehusado guardar o hacer y no obedecer, este es el tiempo de hacerlo bien. Reconcíliate nuevamente con Dios. Comienza a vivir esos principios que antes conocía. Guarda esa ley que antes guardaba, antes de que sea muy tarde. Si te encuentras en momentos de problemas, si estás ahora en momento medio muerto y te encuentras en una situación donde necesitas de un samaritano, si tienes la oportunidad de clamar, clama por él. Él está presto en ayudarte, de enmendar tus heridas, curarlas, untarte aceite y vino. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para estabilizar nuestra vida. Si en Él creemos, hay oportunidad. Quizás a nuestro alrededor van a caminar personas como el sacerdote, quizás como levita, y no se van a detener. Pero hay alguien que sí se detiene, y es Cristo Jesús. Bueno, si te ha gustado este contenido y si lo has visto bien, recuerda suscribirte. Darle a like. Y compartir. Dios te bendiga.